Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias, Padre, por la vida, por la salud y especialmente por tu santa palabra. Pedimos, Padre, que esa palabra no regrese a ti vacía en esta noche, sino que hable a nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, la mayoría de los cristianos conservadores, y cuando digo cristianos conservadores, protestantes, me estoy refiriendo a las iglesias evangélicas, los diferentes ramos de la iglesia bautista y la mayoría de las iglesias pentecostales. Hoy día esas iglesias protestantes conservadoras están enseñando un concepto muy peculiar en cuanto al cumplimiento de las profecías bíblicas. Básicamente todos los ojos de estos creyentes están fijados en lo que está sucediendo en Israel, en el Medio Oriente. Es decir, la mayoría de las profecías que ellos ven cumpliéndose hoy y que se van a cumplir en el futuro, ellos creen que se van a cumplir en el Medio Oriente con el pueblo literal de Israel. Y por lo tanto constantemente están viendo qué está sucediendo allá, y están escribiendo libros y están predicando sermones para demostrar que lo que está pasando en el Medio Oriente está cumpliendo y cumplirá las profecías bíblicas. Según el concepto que ellos tienen, Dios tiene dos planes distintos para Israel y para la iglesia. Para el pueblo literal de Israel, Dios tiene un plan. Y para la iglesia, Dios tiene otro plan distinto. Ellos están enseñando que antes de la gran tribulación, la iglesia cristiana va a ser raptada al cielo, en lo que llaman el rapto. Pero el pueblo literal de Israel se va a quedar en la tierra. Y entonces Dios va a comenzar de nuevo el plan para el Israel literal que suspendió cuando el pueblo literal de Israel rechazó a Cristo Jesús en su primera venida. Es decir, que la tribulación no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia va a estar en el cielo, mientras que el Israel literal va a sufrir la tribulación aquí en la tierra. La idea de que Jesús tiene dos pueblos separables y que tiene dos planes distintos para esos dos pueblos. Algunos que enseñan sobre las profecías inclusive van un paso más allá y dicen que por la eternidad Dios va a tener dos pueblos, un plan para el pueblo literal de Israel y otro plan para el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia. Nosotros como adventistas tenemos que testificar a estas personas. Tarde o temprano vamos a encontrarnos con personas que pertenecen a la iglesia bautista, que pertenecen a la iglesia de Cristo,
que pertenecen a los diferentes ramos pentecostales, que pertenecen a iglesias evangélicas que sostienen esta idea en cuanto a Israel. Y necesitamos poder compartir con ellos lo que enseña la Biblia en cuanto al Israel de Dios. Por eso he preparado yo este tema que se titula El Israel de Dios. Vamos a hablar de lo que la Sagrada Escritura tiene que decir en cuanto a la identidad de Israel. ¿Es el Israel de Dios aquel que está en el Medio Oriente? ¿O es el Israel de Dios un pueblo espiritual que se encuentra en todas partes del mundo? Vamos a estudiar este tema en 10 partes. Y siempre me da temor decir cuántas partes, porque la gente después se pone a contar. Dice, ya casi termina. Estamos por el 9. Ojalá que no hagan eso. Vamos a mirar este tema desde 10 diferentes perspectivas. Y básicamente, lo que quiero mostrar es que Dios tiene un solo pueblo y Dios tiene un solo plan. Y lo voy a comprobar bíblicamente de 10 diferentes formas. Y dicho sea de paso, ese pueblo y ese plan se haya centrado en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay ningún plan. No hay ningún plan para el Israel literal fuera de Jesús. Todo se centra en Él. Lo primero que quiero que notemos es que según el Señor Jesucristo hay solamente un pastor y un rebaño. Y el rebaño está compuesto de judíos y gentiles. No dos pueblos. Por un lado los judíos y por otro lado los gentiles. Un pueblo, un rebaño, un pastor. Noten Juan 10 y el versículo 16. Juan 10 y el versículo 16. Ustedes conocen este texto. Dice Jesús allí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de este redil? Está hablando de los judíos. Recuerda que varias veces durante su ministerio Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas que extraviadas de la casa de Israel. Así que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Quiénes son aquellos? Los gentiles. Aquellos también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un pastor y un rebaño. ¿Y el rebaño está compuesto de quiénes? De las ovejas de este redil, los judíos y los que no pertenecen a este redil, los gentiles. ¿Y quién es el pastor de ambos? Jesús. Ahora vayan conmigo a Juan 11. Ojalá estén trayendo sus Biblias, porque ustedes saben, conmigo es pura Biblia. Juan 11, 51 y 52. Ampliando este punto en cuanto al rebaño y al pastor. Dice allí, en cuanto a lo que dijo Caifás, ustedes saben que Caifás dijo, es necesario que un hombre muera y no que desaparezca toda la nación de Israel. ¿Quién lo impulsó a decir esas palabras? El Espíritu Santo. ¿Y cómo que el Espíritu Santo? Sí. Y el Espíritu Santo también puede lograr que una persona contraria a él diga cosas sabias. ¿O es que ustedes no han oído nunca de Balaam? Ese profeta malo que cuando abrió su boca para maldecir,
les harían bendiciones. Note lo que dice en cuanto a la declaración de Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y ahora escuchen bien. Y no solamente por la nación. ¿Cuál nación? Israel. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban ¿qué? Dispersos. Es decir, no solamente la nación de Israel, sino todos los hijos de Dios que estaban dispersos, que se refiere a ¿quiénes? Se refiere a los gentiles. Entonces nuestro primer punto es que Dios no tiene dos rebaños, un rebaño judío y un rebaño eclesiástico. Dios tiene un solo rebaño compuesto de judíos y de gentiles. Punto número 2. Dios tiene un solo Israel. Y este Israel no se define geográficamente ni étnicamente, su origen étnico, ni genéticamente. Este Israel se define relacionalmente. Es decir, ser Israel no significa que yo vivo en la región geográfica de Tierra Santa. No significa que mi apellido es Goldstein. No significa que mis antecesores tenían sangre judía. Ser Israel significa estar vinculado con Cristo Jesús, tener una relación con Él. Es más, ¿saben ustedes quién es el único verdadero israelita fiel? Jesús. Vamos a Gálatas 3 y el versículo 16. Gálatas 3:16. Vamos a ver cuántas simientes tuvo Abraham. Dice allí el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántas simientes tiene Abraham? Una. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. Porque Jesús es el único que fue 100% fiel. Y usted dice, ¿y nosotros qué? ¿Acaso nosotros no somos simiente de Abraham? ¿Acaso no somos israelitas? Claro que sí, pero es a través de él. Nota lo que sigue diciendo en el versículo 26 de ese mismo capítulo: pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿cómo? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿Cuántos rebaños eran? Uno. Ahora dice que no hay griego ni judío, sino que todos somos ¿qué? Uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ahora escuchen bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién es el único verdadero Israel de Dios? Jesús. Pero ¿qué pasa cuando yo me uno a Jesús? Ahora yo soy ¿qué cosa? Simiente de Abraham. Lo cual significa que una persona que está fuera de Jesús, que no ha aceptado a Jesús, no es ¿qué? No es simiente de Abraham. Es decir, todos esos judíos que están hoy en el Medio Oriente, que están rechazando a Jesús, no son hijos de Abraham.
No son simiente de Abraham. Dice, pastor, ¿qué está diciendo usted? Lo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Lo cual significa que si no sois de Cristo, no sois ¿qué? No sois simiente de Abraham. Ahora vayan conmigo a Juan 1, 47 al 49, en la misma idea de que Dios tiene un solo verdadero Israel, y ese Israel se define por la relación con Jesús. Juan 1, 47 al 49. Esta es la conversación de Jesús en cuanto a Natanael. Ustedes recuerdan que Natanael hizo la pregunta, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Y le dijeron, ven y ve. Ahora fíjense el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un qué. Si hay un verdadero israelita, tiene que haber también qué. Falsos. Dicho sea de paso, la palabra que se usa aquí para verdadero es la palabra griega alesinos, que se traduce mejor genuino. Es decir, este es un israelita ¿qué? Genuino, en quien no hay engaño. Ahora, ¿por qué es que Natanael era un israelita genuino? Sigamos leyendo, versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué reconoció Natanael? Que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Rey de Israel, el Mesías. Por eso es que él era un israelita ¿qué? Un israelita genuino de verdad. ¿Y de qué de todos esos judíos que no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y no reconocieron que Jesús era el Mesías o el Rey de Israel? ¿Qué eran ellos? Eran israelitas, pero no genuinos, sino israelitas ¿qué? Falsos. En Apocalipsis se describe esta clase de personas, dice que dicen que son judíos y no lo son. ¿Qué significa entonces ser un israelita y ser un judío? Según la definición del apóstol Pablo y de Jesús. Significa no tener la sangre de Abraham, ni significa tener un apellido judío, ni vivir en Israel, sino que significa haber aceptado a Jesús como Salvador y Señor, sea judío o sea gentil. Y escuchen bien, esto es lo interesante. Saben que yo tengo una fórmula para que se acabara todo el conflicto en el Medio Oriente en los próximos 5 minutos. Lo que pasa es que nadie me invita a la Casa Blanca para darles el secreto. La solución es esta. Los judíos dicen, somos hijos de Abraham. Y los árabes, somos hijos de Abraham. Pero uno es de Isaac y el otro es de Ismael. Los dos dicen que son hijos de Abraham y el pueblo escogido. ¿Sabe cómo se soluciona el problema? Si los dos aceptan a Jesús. Entonces los dos son judíos. ¿Y ya sobre qué van a pelear? La solución del conflicto en el Medio Oriente es que los dos grupos reciban a Jesús. Si reciben a Jesús, los dos son judíos y ya no tienen nada que pelear. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo que pasa es que quieren hacer tratados y convenios y que vamos a hablar, a torcerles el brazo. Nada de eso resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es recibiendo a Jesús. Así que hemos visto que Dios tiene un solo rebaño compuesto de judíos y gentiles. Se centran en Jesús, un pastor.
Hemos visto que Dios tiene solo un Israel, compuesto de griegos y judíos, que han aceptado ¿a quién? A un Salvador, Jesús. Ahora, punto número 3. Dios tiene un solo cuerpo que se compone de judíos y gentiles. Un cuerpo, no dos, uno. Vayan conmigo a Efesios 2, versículo 13 al 18. Efesios 2, 13 al 18. Noten qué claro es el apóstol Pablo. Pero ahora, escuchen bien, pero ahora, en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que estaban lejos? ¿Quiénes? Los gentiles. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno. Un pastor, un rebaño. Un Israel con un Salvador. Ahora vemos un cuerpo de un Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿quién es el sí mismo allí? Jesús, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús? Uno. ¿Compuesto de qué? Judíos y gentiles. Vamos a leer otros textos sobre este punto. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. Yo no sé por qué la gente no es capaz de entender esto. Es tan sencillo y tan claro. Dice allí, porque por un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Tiene Dios un cuerpo de la iglesia y otro cuerpo de los judíos? No. Fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 3:6. Vamos a leer dos textos más. Efesios 3 y el versículo 6. Clarísimo. Dice que los gentiles, 3:6, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿El mismo cuerpo que quiénes? Que los judíos. Y coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Quién es la clave? Jesús. Un texto más, Colosenses 1, 18, y vamos a leer el versículo 24, porque alguno podría decir, bueno, pastor, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo que está compuesto de judíos y de gentiles? Colosenses 1:18 dice, hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la
iglesia. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Y se compone de quiénes? Judíos y gentiles. Sigue diciendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Tiene entonces Dios un plan separable para los judíos y la iglesia? No. Son miembros de un mismo ¿qué? Cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Un rebaño, un pastor. Un Israel, un Mesías. Un cuerpo, una cabeza, Jesús. Punto número 4. Dios tiene tan solo una ciudad escogida. Hoy se enfocan mucho en la Jerusalén terrenal. Esa es la ciudad de los judíos. Y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, esa es la ciudad de la iglesia. El problema con eso es que la Biblia deja muy en claro que hay una sola ciudad que reúne a las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 2. Apocalipsis 21 y el versículo 2. Y vamos a estar allí en Apocalipsis 21 por 3 textos. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es el marido? Es decir, la iglesia, Jerusalén, es la esposa y el marido es Cristo. Ahora yo pregunto, ¿esa ciudad se compone de quién? ¿Solamente de judíos? ¿Solamente de gentiles, de miembros de la iglesia? No. Noten Apocalipsis 21, 12. Apocalipsis 21 y el versículo 12. Está hablando de las puertas de la ciudad. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Esta es la esposa del Cordero. Una ciudad que es la ciudad del Cordero. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Pregunta, ¿están los nombres de las 12 tribus en esta ciudad? Claro que sí, están en las puertas. Pero ahora noten los fundamentos de la ciudad. Apocalipsis 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una ciudad que tiene las tribus y tiene los apóstoles, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, judíos e iglesia, porque los apóstoles fueron los fundadores de la iglesia. ¿Cuántas ciudades entonces tiene el Cordero? ¿Cuántas ciudades tiene Jesús? ¿La Jerusalén terrenal y luego la celestial también? No. Una ciudad que es la Nueva Jerusalén. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 y el versículo 9 y 10. Y luego vamos a saltar a los versículos 13 al 16. Hoy en día enseñan que Abraham y todos sus descendientes esperaban que Dios les diera la tierra santa de Israel y esperaban que Dios le iba a dar esa ciudad terrenal, la Jerusalén, que se encuentra allá al pie del Monte de los Olivos. Pero vamos a leer ahora un pasaje donde vamos a ver que los judíos, los héroes del Antiguo Testamento, no miraban hacia la Jerusalén terrenal, sino que miraban hacia la Jerusalén celestial, aún ellos. Dice en Hebreos 11, 9 y 10, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Hacia cuál ciudad miraba Abraham?
La Jerusalén terrenal, ellos sabían que esa no era su ciudad. Aún los judíos miraban hacia la ciudad celestial, no la Jerusalén terrenal. Noten el versículo 13. Hablando de estos héroes, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Los héroes del Antiguo Testamento estaban buscando una patria. ¿Y qué patria es esa? Sigamos leyendo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántas ciudades hay para el pueblo de Dios? Una. ¿Compuesta de qué? Los fieles del Antiguo y del Nuevo. Los nombres de las tribus y los nombres de los 12 apóstoles. Una ciudad y es del Cordero. Un rebaño y es del pastor. Un cuerpo que es Cristo la cabeza. Un Israel compuesto de los que están unidos en Jesús. Yo pregunto entonces, ¿quién es la clave de todo eso? Si usted se ha vinculado ¿con quién? Con Jesús. Ahora vamos al punto número 5. A través de la historia, Dios tiene una sola esposa. Miren, si el Israel de Dios era su pueblo en el Antiguo Testamento y la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, entonces Dios es bígamo, espiritualmente hablando. Y no lo digo en son de broma, lo digo en serio. Dios a través de la historia Jesús ha tenido solamente una esposa. ¿Y ustedes dónde dice la Biblia eso? Vayan conmigo a Apocalipsis 12. ¿Y es la esposa de quién? Oh, de Jesús el Cordero. Entonces, ¿se centra en quién? Todo esto se centra en Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no pertenece uno al pueblo de Dios. No es del cuerpo, no es de Israel, no es de su esposa. Así que aquellos que están rechazando a Jesús en el Medio Oriente no son miembros de su pueblo. ¿Me estoy explicando o no? Ahora, Apocalipsis 12, 1 y 2, y luego vamos a saltar al versículo 5 y 6. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Qué representa la mujer ahí? ¿Cuál iglesia? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo? Vamos a esperar a ver qué dice el pastor Borges. Es la iglesia del Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cómo estaba la mujer? Embarazada. ¿Quién tenía en el vientre? ¿A quién tenía en el vientre? Vamos a ver, ¿qué fue Jesús? Era Jesús. Yo pregunto, cuando Juan aquí ve a la mujer, ¿el bebé ha nacido todavía? ¿Jesús ha nacido todavía? Entonces, ¿puede ser esto el Nuevo Testamento? ¿Cómo puede haber Nuevo Testamento si Jesús no ha nacido todavía? Yo pregunto, ¿Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento, sí o no? ¿Fue Jesús linaje de Abraham? ¿Fue Jesús linaje de David? ¿Trajo el pueblo judío a Jesús al mundo? Sí, por eso Jesús dijo, la salvación es de los judíos. No es porque los judíos salvan, sino del pueblo judío nació el Mesías. ¿Vamos bien? Pero ahora noten el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí se ve que claramente es Jesús, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el versículo 6. Y la mujer
huyó al desierto. ¿Cuál mujer? ¿La misma que trajo al mundo al niño? ¿Es la misma mujer? Claro que sí. ¿Cómo que no? Ahí no dice, entonces Dios adoptó otra mujer y esa otra mujer se fue para el desierto. Ahí dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo es ese? 1260 ¿qué? Años. Yo pregunto, ¿esa es la iglesia del Nuevo Testamento? Sí. Claro que sí. Entonces, yo pregunto, ¿la mujer es una representando el Antiguo y el Nuevo Testamento? Claro que sí. Porque ella está encinta con el niño, esa es la iglesia del Antiguo Testamento, que va a traer a Jesús al mundo, y luego después que el niño se va para el cielo, al trono de Dios, ahora esa mujer, la misma mujer, ahora huye al desierto y Satanás persigue a la iglesia. Es una y la misma iglesia en dos diferentes etapas. Si están conmigo o no están conmigo. Ahora, fíjense algo muy interesante. Ustedes recuerdan que en Hechos 2 se habla del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Se han dado cuenta lo que los apóstoles tuvieron que hacer antes de que se derramara el Espíritu Santo? Se describe en el capítulo 1. Sí, unánimes, oraron, estudiaron, etc. Pero hay otra ceremonia que tuvieron que desempeñar antes que se derramara el Espíritu Santo. Y fue, escuchen bien, nombrar un sucesor por Judas. ¿De acuerdo? Ahora yo pregunto, ¿por qué sintieron ellos la urgencia de nombrar un sucesor en lugar de Judas antes de que se derramara el Espíritu Santo y se diera comienzo a la historia de la iglesia cristiana? Les voy a decir por qué razón. Porque el sumo sacerdote tenía en su pectoral 12 piedras. Cada una de esas piedras representaba en primer lugar a una de las tribus de Israel, el Antiguo Testamento. Y cada una de esas piedras representaba a uno de los 12 apóstoles, que es el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. En el día del Pentecostés Jesús iba a ser instalado como sumo sacerdote de su pueblo. Y no podía ser instalado teniendo solamente 11 apóstoles. Era necesario que se nombrara el apóstol número 12 para que fuese representante de todo el Israel de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso sintieron la urgencia. Es decir, Jesús tiene solamente una mujer. Antiguo y Nuevo Testamento. Punto número 6. El pueblo de Dios se ilustra con un solo árbol. Y usted dice, ¿cómo así que con un solo árbol? ¿Han leído ustedes en Romanos 11 a dónde se habla de el olivo, el árbol olivo? En un momento voy a leer el pasaje, pero primero quiero que ustedes capten la imagen de esa ilustración que da el apóstol Pablo. La raíz y el tronco de ese árbol representa a Jesús. Las ramas representan a los seguidores de Jesús, al pueblo de Dios. Ahora, si ustedes leen ese pasaje, y en un momento lo vamos a leer, las ramas naturales representan a los judíos. Algunas ramas naturales son retenidas en el árbol. Las ramas naturales que son retenidas en el árbol, que no son cortadas, representan a los judíos que creyeron en Jesús. Pero hay ciertas ramas naturales de ese árbol que son cortadas. Son los judíos que no creyeron en Jesús. Pero hay ramas silvestres
que ahora son tomadas y son injertadas al árbol en el lugar a donde fueron cortadas las ramas naturales. ¿Qué representan las ramas silvestres? Representan los gentiles, que son injertados en el árbol a donde fueron cortadas las ramas. Y si siguen leyendo van a descubrir que el apóstol Pablo dice que si alguna de las ramas naturales que fueron cortadas por rechazar a Jesús luego lo aceptan, serán reinjertadas. Y dice, si las ramas silvestres que representan los gentiles que fueron injertados llegan a apostatar y a perder su fe, serán cortadas también. ¿Cuántos árboles son? Uno. ¿Compuesto de qué? Ramas judías y ramas gentiles. ¿Y de qué depende que usted sea una rama del árbol? Que usted tenga fe ¿en quién? En Jesús. Ahora vamos a leer el pasaje, ahora que tienen la imagen. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿qué ramas fueron las desgajadas? Los judíos que no creyeron en Jesús, ramas naturales. Y tú siendo olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? Los gentiles. Has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, porque se ha vinculado con Jesús. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Dicho sea paso, la palabra incredulidad es la palabra griega apistía, que se puede traducir por su falta de fe. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Si los gentiles creyeron en Jesús, injertados. Las ramas naturales no creyeron en Jesús, cortados. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Lo están captando o no? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ahora está hablando de las ramas naturales que fueron cortadas, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora escuchen, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De cuántos grupos ha estado hablando el apóstol Pablo hasta este momento? 2. ¿Cuántos árboles? 1. Las ramas están injertadas en el mismo árbol. Y luego viene el versículo 26, que ha creado gran controversia en el mundo cristiano, porque dice, aquí hay una profecía de que todo Israel va a ser salvo. Sí, pero la pregunta clave es ¿cuál Israel? El que se vincula con el árbol, con Jesús. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. ¿Cuál Israel? Según el contexto. Judíos y gentiles que se unieron al árbol. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuántos árboles son entonces? ¿Y cuál es la clave? Estar vinculado ¿con qué? Con la raíz y el tronco que representa ¿a quién? A Jesús. Punto número 7. En el reino Jesús tendrá solo una mesa de banquete.
y ahí se sentarán judíos y gentiles en la sola mesa. Un poquito de contexto. Usted recuerda que Jesús sanó el siervo de un centurión. Se maravilló de la fe de este centurión, porque el centurión viene y dice: mi criado está enfermo, ven, y dice: sánalo. Jesús dice: bueno, voy a ir a tu casa. Y el centurión dice: no te preocupes, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: está sano. Y ojalá tuviera tiempo de explicarles cómo fue que lo sanó. A veces nosotros pensamos que cuando Jesús habló, Jesús dijo: sea sano, que de alguna manera misteriosa, mística, la palabra de Jesús se fue volando por el cielo allá y lo sanó. La sierva de Dios dice que todos los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Cuando Jesús dijo la palabra, el ángel estaba ya sanando. Y usted dice: los ángeles no pueden sanar. Claro que sí pueden sanar. Bajo el mandato y con el poder de Dios, sí. ¿Los apóstoles acaso no sanaron gente? ¿Acaso no levantaron a un paralítico? Claro que sí. Y fíjense que el centurión entendió este proceso, porque el centurión le dijo a Jesús: tú no necesitas venir a mi casa, porque yo soy hombre también de autoridad. Yo le mando a uno de mis siervos y él va y hace lo que yo le digo. Está diciendo: tú eres hombre de autoridad, tú tienes ángeles, di la palabra y tus siervos lo van a ir a hacer. Ahora ese es otro tema para otro tiempo, pero es fascinante. Y luego Jesús dice: no he hallado tanta fe en Israel. Y luego, fíjense lo que dice Jesús en Mateo 8, 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12. Una sola mesa de banquete. ¿Y quién nos va a servir? Jesús. La mesa es de Él. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto, mis hermanos y hermanas. Es una barbaridad. Ustedes saben lo que nosotros, cuando lleguemos allá al reino, vamos a encontrar que están sentados judíos y gentiles en la misma mesa, los que recibieron a Jesús. Y nosotros todos vamos a estar sentados ahí y Jesús va a venir y nos va a servir. Eso es insólito. El que lo hizo todo, el que murió, el que sufrió todo, ahora nosotros estamos tranquilitos sentados y Jesús viene y es el mesonero. ¡Wow! No se pierdan esa mesa por nada en el mundo. Fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes son esos que van a venir del oriente y del occidente? Los gentiles. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Quiénes son esos? Israel, los judíos. En el reino de los cielos. Dicho sea de paso, no lo voy a buscar ahora, pero en Lucas 22:30, Jesús, en el pasaje paralelo, dice que se sentarán en mi mesa. ¿Cuántos grupos estarán sentados en la mesa de Jesús? 2. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ahora escuchen bien. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? Los judíos literales serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué van a ser echados donde es el lloro y el crujir de dientes? Porque rechazaron a Jesús y por lo tanto no recibieron una invitación para estar en la mesa de Él. La clave es que hay ¿cuántas mesas en el reino? Una. Y esa mesa tiene judíos y tiene ¿qué? Gentiles. Punto número 8. Ya no faltan sino 3. Dios tiene solo un templo espiritual. Solo un templo espiritual. Y ese templo espiritual no se encuentra en Jerusalén terrenal.
Ustedes han oído que los cristianos conservadores de hoy, los protestantes, dicen que algún día se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y que cuando se reconstruya el templo de Jerusalén, se va a sentar una persona bien malvada allí, el anticristo. Y va a construir una estatua bien grandota, que es la imagen de la bestia. Y va a mandar a todo el mundo a adorar esa estatua al lado del templo. Y que como los judíos literales no van a adorar, entonces este individuo va a perseguir a los judíos por 3 años y medio literales. Para ellos, toda la profecía gira alrededor del templo literal de Jerusalén. Pero el Nuevo Testamento deja muy en claro que el templo de Jerusalén ya no cuenta. Aun cuando se reconstruyera, ya no cuenta. Porque Jesús salió de ese templo y dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Antes de eso, cuando entró en la entrada triunfal, echó a los mercaderes y dijo: esta es mi casa. Pero de poco después, cuando salió del templo, dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Porque en el interino habían rechazado a Jesús. Efesios 2, 19 al 22 habla de ese único templo. Está hablando a los gentiles y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora escuchen bien: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles sería ¿cuál testamento? ¿Cuál testamento los apóstoles? El nuevo. ¿Y los profetas? El antiguo. Es decir, este templo está edificado sobre los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es la clave? Dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Está hablando esto de un templo literal, de piedras literales? No. Porque los fundamentos son apóstoles y profetas. Y la piedra angular no es una piedra, sino que es Jesús. Es un templo espiritual. Sigue diciendo en el versículo 21: en quien, es decir, en Jesús, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿un qué? Un templo santo en el Señor. Nosotros somos las piedras, según 1 Pedro 2. Fundamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, apóstol y profeta, piedra angular, Jesús. Y luego nosotros somos las piedras que son sobreedificadas. En quien, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento la Shequina era una luz que se veía, gloriosa, literal. Ahora, ¿cuál es la Shequina que está en el templo? El Espíritu Santo. Porque es morada para el Espíritu. Es decir, el templo es un templo ¿qué? Espiritual y mundial. ¿De acuerdo? Porque en la iglesia, ¿dónde se encuentra la iglesia? ¿Dónde está la iglesia hoy? En todo el mundo. Entonces, ¿dónde está el templo? En todo el mundo. Entonces, cuando 2 Tesalonicenses 2 dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, ¿a dónde se va a sentar el anticristo? A ver, díganme ustedes, ¿a dónde? En la iglesia. Pero la mayoría de los cristianos hoy están mirando a Jerusalén. Cuando se reconstruye el templo, el anticristo se va a sentar allá en el templo literal. Pero la Biblia dice que el templo es espiritual, se compone de fundamentos espirituales, el Antiguo y el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, la piedra angular es Cristo Jesús, nosotros somos las piedras sobre las cuales se edifica, y en la Shequina que está dentro del templo es el Espíritu Santo. Así que si el anticristo se va a sentar en el templo, significa que se va a sentar ¿dónde? En la iglesia. Por eso la iglesia adventista enseña que el anticristo se halla en Roma, representante de una iglesia mundial que profesa ser cristiana. Punto número 9. Los redimidos cantarán un solo himno.
No hay un himno para los judíos y un himno para los gentiles. Todos los redimidos cantarán un mismo himno. ¿Cómo se llama ese himno? Apocalipsis 15, 3 y 4. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de él. ¿De qué testamento fue Moisés? ¿Y el Cordero? El nuevo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Los redimidos van a cantar cuántos himnos? Uno. Pero es un himno que se compone de la época de Moisés y de la época del Cordero. Punto número 10. Los redimidos tienen tan solo un Padre. Los redimidos tienen tan solo un Padre. ¿Y quién es ese Padre? Dios el Padre. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Quién es el único verdadero Hijo de Dios? El único Hijo fiel de Dios que se le puede llamar con toda certeza Hijo de Dios, obediente, perfecto, Jesús. La Biblia dice que nosotros somos hijos de la ira. Ninguno de nosotros tenemos derecho de reclamar el nombre Hijo de Dios, porque todos somos pecadores. Pero escuchen lo lindo de esto. El único verdadero Hijo de Dios es Jesús. Pero Jesús vino a este mundo, vivió la vida que yo debo vivir, murió la muerte que yo debo morir. Y cuando yo me uno a Jesús, la vida de Él cuenta como si fuera mía y la muerte de Él cuenta como si fuera mi muerte. Y entonces ahora Jesús viene al Padre y dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Tengo una nueva hermana. Me recibieron como su hermano. Y entonces el Padre mira a Jesús y dice: ¿el pastor Bor es tu hermano? Pues si el pastor Bor es tu hermano, entonces es mi hijo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso dice en Hebreos el capítulo 2 que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por medio de quién? De Cristo. Vamos a leer Juan 1, 12 y 13. Ya estamos llegando al final. Juan 1, 12 y 13. Escuchen bien. Mas a todos los que le recibieron. Yo les pregunto, ¿toda la gente del mundo son hijos de Dios, verdad que sí? No, señor. Yo sé que esto va contra lo que ustedes han creído. Pastor, usted está diciendo que toda la humanidad no son hijos de Dios. Según la definición bíblica, no. Vamos a anotarlo. Mas a todos los que le recibieron. ¿Todo el mundo ha recibido a Jesús? No. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se unen con Cristo Jesús. Ahora escuchen bien. Voy a leerles un pasaje un poquito largo. Juan 8, 12 al 44.
Juan 8, no 12, 32 al 44. Juan 8, 32 al 44. Y lo vamos a leer rapidito. Jesús está hablando aquí a un grupo de judíos literales. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se ofendieron, ¿sabe que se ofendieron? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo puedes librar a gente libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham. Literalmente hablando, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora se va a poner caliente la cosa. Por eso dice, yo sé que que el padre de ustedes es Abraham, pero le va a decir, el padre de ustedes no es ningún Abraham. Versículo 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es más, Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, porque Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham vio mi día y cuando vio mi día, proféticamente se alegró. Y ustedes ven mi día y me quieren matar. Entonces, ¿cómo dicen que son hijos de Abraham? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis ¿qué? Matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahora escuchen esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pregunta, ¿eran hijos de Abraham? ¿Eran judíos? Sí y no. Sí, literalmente. Pero ¿tenía eso alguna importancia ser hijos literales de Abraham y rechazar a Jesús? Claro que no. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y para terminar, quiero decirles que el apóstol Pablo hizo una declaración bien extraña. En Gálatas 4, que no lo vamos a leer, Pablo habla de Sara e Isaac, Agar e Ismael. ¿Y saben lo que dice? Dice, los judíos literales son hijos de Agar e Ismael. Dice, ¿cómo así? Que los judíos, ¿de quién eran los judíos hijos? De Abraham e Isaac y de Sara. Pero Pablo dice, ustedes son hijos de la esclava. Son hijos de Agar e de Ismael.
Traten ustedes hoy en día de decirle a un judío que es árabe, para ver lo que les pasa. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes dicen que son judíos, descendientes de Sara y de Abraham y de Isaac. Dice, no, Señor, porque ustedes rechazan a Jesús. Es decir, ustedes son descendientes de la esclava. Mientras que los árabes, que eran descendientes de la esclava literal, que recibieron a Jesús, son hijos de Abraham. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Entonces yo pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿con quiénes se van a cumplir las profecías de la Biblia? No podemos mirar al Medio Oriente, allí no se va a cumplir nada. La sierva de Dios dice que ese lugar no será un lugar santo hasta que descienda fuego del cielo y lo purifique después del milenio. Así que no vayan a hablar, ay, voy a visitar Tierra Santa, por donde caminó el Señor Jesús. Qué lindo sería caminar en los pasos de Jesús. La hermana White dice, mire, la hermana White dice esto. Ella dice, no necesitamos ir a la Jerusalén vieja, que está en apostasía contra Dios, que aún está rechazando el Mesías. Para caminar en los pasos de Jesús, vaya a un leprosario, vaya a un hospital, vaya donde hay gente necesitada. Ahí están siguiendo los pasos de Jesús. Ahí es Tierra Santa. Porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Termino leyendo una cita. Profetas y Reyes 526 y 27. Tengo un montón de citas más, pero solamente voy a leer esta. Escuchen, 526 y 527, Profetas y Reyes. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia, que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Con Israel espiritual. Ahora lo único que resta es, ¿has recibido tú a Jesús como tu Salvador? No solo de aquí para afuera, sino de aquí para adentro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No son los oidores los que serán justificados, sino los que, los hacedores. La fe sin obras es muerta. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día por los necesitados y los sufrientes de la sociedad? Estamos caminando en los pasos de Jesús, estamos revelando el carácter de Jesús. Si no lo estamos haciendo, es porque no tenemos una conexión con Jesús. La sierva de Dios ha dicho que toda persona que está conectada con Jesús impartirá luz. Si alguien no está impartiendo la luz, es porque no tiene conexión con la fuente de la luz. Es decir, están en tinieblas. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros nos levantemos de estas bancas y salgamos a nuestras comunidades, a las casas, a las calles, y busquemos allá a los que están sufriendo, a los necesitados, a los que necesitan ser librados, a los que necesitan el mensaje de Dios. Necesitamos salir y revelar en carne y sangre en nuestra vida a Jesús. Esos son los que verdaderamente se cuentan entre el Israel espiritual de Dios. Yo oro al Señor que esa sea una realidad en nuestra vida, que nuestra conexión con Jesús sea genuina y verdadera y se revele
en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que hemos podido estudiar en esta noche. Gracias por el mensaje que has dado a tu iglesia. Es un mensaje que necesita el mundo protestante, donde miran al Medio Oriente y al mismo tiempo viven una vida mundana, van al cine, se divorcian como el mundo, viven para sí, acumulan bienes para tanto tiempo, creyendo que son seguidores de Jesús y que las profecías se van a cumplir allá, cuando en realidad todo se está cumpliendo por acá. Padre, te ruego que nos bendigas, que implantes tu Espíritu Santo en nuestra alma, que podamos así reflejar el carácter de Jesús, el carácter bello y hermoso de Jesús. Te damos gracias por haber estado con nosotros en esta noche y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.